Bueno, buenas tardes para todos o buenas noches, porque hay una gran disparidad en los horarios. Eh, Estamos entonces en el turno B. Yo les recomiendo que miren también las grabaciones que corresponden al turno A, porque lo que voy a hacer a los efectos de no estar repitiendo siempre lo mismo es, en cada una de las sesiones, incorporar algo nuevo. Es decir, retomo lo anterior, pero incorporo. Y a ustedes les va a quedar una serie de grabaciones que después se van a subir a YouTube. No las subí a YouTube todavía porque no tuve tiempo, pero las voy a subir juntas a YouTube, y eso les va a permitir tener una visión mucho más rica del tema, porque en el turno A trabajamos un material que es Fernando Carmona, y ahora vamos a trabajar otro material que aporta otros enfoques. Vamos a ver el caso de una novela una novela de caballería escrita en América. Entonces eso le da un marco más amplio al tema de las novelas de caballería escritas en España, porque tenemos que saber que también tenemos novela de caballería escrita en América, y que además la novela de caballería fue muy leída en América. Entonces retomo el artículo de Fernando Carmona, Ficción y realidad en la novela de caballería, que se encuentra en la carpeta de Drive de la clase en la plataforma. Después igual yo les alcanzo el enlace a ese PDF, que lo tengan, se lo subo para que lo tengan más a la vista, pero ya se encuentra subido ese material a la plataforma. Y hay una lista de bibliografía donde pueden encontrar. Retomando entonces, nosotros en la sesión anterior definimos lo que es novela, quién es el caballero, qué es una novela de caballería, y además explicamos las características generales de la Amadís de Gaula, que es una novela de caballería del siglo XVI, que fue muy leída entre los años 1500 y 1550, que es el periodo que corresponde a la conquista de América, donde tenemos una relación permanente entre realidad y ficción. Es decir, los conquistadores de América tomaban las novelas de caballería como un manual acerca de cómo actuar en América. Y al mismo tiempo los personajes de las novelas de caballería son personajes reales, engrandecidos o mezclados con elementos de ficción. Entonces, ese tema lo planteamos en el turno A, está grabado, ustedes lo pueden ver, pero lo vamos a retomar. En el caso de la Amadís de Gaula, que lo vamos a tomar como una fuente importantísima para comprender el pensamiento español, no solamente su momento culminante, sino sus raíces y características. Nosotros tenemos una novela que es extensísima, porque justamente la definición de novela es la de una narración extensa, con una trama muy compleja, con muchos personajes vinculados entre sí, con muchos elementos, paisajes, lugares geográficos. El Amadís de Gaula entonces es una novela muy extensa, y que recoge materiales anteriores, porque eso es una característica del siglo de oro español, que quiere entroncar con tradiciones anteriores, en parte porque lo legitiman, le dan una fortaleza, le dan una solidez, en parte porque era una tendencia de la época querer verificar y reafirmar tradiciones anteriores. Entonces, los autores de novelas de caballería siempre dicen que se remiten a un manuscrito antiguo. Y en el caso de la Amadís de Gaula, la primera parte, el primer capítulo, empieza con historias que se desarrollan en lugares propios de la cultura celto-romana. Nos habla de Gaula es Galia, después la pequeña Bretaña, la Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, y nos habla de Dinamarca. Nosotros diríamos, bueno, Dinamarca, eso más bien la región de los vikingos. Bueno, hoy en día los descubrimientos arqueológicos nos dicen que en Dinamarca hay una edad del bronce, muy antigua, del año 1700 a.C.,
y que esos cascos con cuernos no son de los vikingos, sino que son de esa cultura anterior de la Edad del Bronce. Lo mismo los celtas en Gran Bretaña son tan antiguos como la Edad del Bronce. Entonces, estamos hablando de tradiciones celto-romanas, pero que podrían extenderse muchísimo más en el tiempo, hasta el segundo milenio antes de Cristo y la Edad del Bronce, que es la edad a la cual pertenecen los héroes de Troya de los poemas homéricos. O sea que estamos hablando de realidades muy antiguas. Después la cultura celto-romana, en los primeros siglos de la era cristiana, las desarrolla, ubica acontecimientos fundamentales de lo que llamamos el ciclo artúrico, a partir del siglo I después de Cristo, en torno a la figura del rey Arturo, que aparentemente por un lado es un personaje histórico real, por otro lado es un héroe de leyenda, y hasta podría ser una divinidad, es decir, en la figura de Arturo y los caballeros de la mesa redonda se sintetizan una multitud de significados y tradiciones. El Amadís de Gaula nos habla del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda. Eso es un dato que se maneja en la España del Renacimiento. Y toda la historia del Amadís de Gaula recuerda mucho historias muy antiguas, como puede ser la de Moisés o el rey Sargón de Akkad en la antigua Mesopotamia, porque dice que fue colocado en un arca impermeabilizada y lanzado a las aguas, porque la princesa de Elisena no lo podía tener con ella porque iba a ser la prueba de un adulterio, por lo tanto iba a ser ejecutada. Entonces el Amadís de Gaula es encerrado en un arca bien calafateada, lanzado al mar, a su destino, con una carta donde se dice quién es, y vestimenta propia de alguien de su linaje, pero pensando que no va a sobrevivir. De casualidad lo encuentra alguien que está emparentado con su familia, que es el rey de Escocia, y lo cría. Pero no se sabe él no sabe su nombre, al principio no se maneja quién es, y se le llama el Caballero del Cisne. Bueno, así empieza el Amadís de Gaula. El romance del rey Perión con Elisena, la hija del rey. Ahí tenemos la figura del rey, la dama y el caballero. Es muy importante cómo empieza esta historia, porque ahí está planteado estos tres tipos humanos de la Edad Media, y termina con una referencia muy vaga, pero claramente presente al mundo americano. La prefiguración de América, de los relatos que van llegando a partir de 1492 y del 1500, esa prefiguración fantástica y fabulosa de América, está presente en el Amadís de Gaula en su última parte. En el análisis que hicimos en el turno A, llegamos hasta ahí, explicamos además el contexto, muy importante el hecho de que en 1453 los turcos otomanos toman Constantinopla, y por lo tanto cierran las rutas hacia el Mar Rojo y hacia la ruta de la seda, hacia China. Por lo tanto, se necesita una expansión en dirección a Occidente para poder recuperar lo que es la pérdida de las rutas comerciales de Oriente, pero no solamente eso, es la conquista de Jerusalén, es la pérdida de la Roma de Oriente. Constantinopla era la Roma de Oriente, es un golpe muy fuerte a la civilización cristiana, que solamente se compensa con la conquista de Granada, pero que se va a terminar de equilibrar cuando se descubra el extremo occidente. Es el descubrimiento del extremo occidente, la conquista de México, la conquista del Cusco, lo que hace aparecer en el paisaje nuevas Romas, otras Romas. México como capital de un imperio heredero de la civilización romana y la civilización española que entroncan con ella, el Cusco como heredero de la civilización de los incas, pero Nueva Roma, dice el Inca Garcilaso, y ciudades cristianas, centros imperiales de ciudades cristianas.
Ese es el contexto. Por lo tanto, la caída de Constantinopla es algo muy fuerte para ellos, y la reconquista de Constantinopla y de Jerusalén también es un objetivo fundamental. Y aunque a nosotros nos puedan parecer extrañas, estas cosas se mezclan en el mundo fantástico de las novelas de caballería. El tema es ver cómo, para acercarnos a una mentalidad que es la nuestra y al mismo tiempo no es la nuestra. Entonces, habíamos tomado una continuación que hace Garci Ordóñez de Montalvo, que es el autor de la Amadís de Gaula, hace una continuación de la Amadís de Gaula en otra narración que se llama Las Sergas de Esplandián, que es un personaje de la Amadís de Gaula cuya historia él continúa. Y habíamos leído un fragmento de Las Sergas de Esplandián, donde aparece prefigurada de forma nebulosa América, porque entonces eso nos está mostrando cómo el Amadís de Gaula tiene la capacidad de unir esas tradiciones celto-romanas del rey Perión, Garinter, Elisena, el Amadís, con América. Y lo voy a leer porque es interesante todo lo que podemos derivar de ahí, y al mismo tiempo nos va a permitir retomar y continuar con nuevos aportes al contexto, al mundo del Amadís de Gaula. Entonces dicen Las Sergas de Esplandián, continuación del Amadís de Gaula, un fragmento, dice: sabed que a la diestra mano de las Indias, acá explicamos en la sesión anterior, las Indias llamaban a lo que genéricamente, lo que en la época se decía, la India extragangética, la India más allá del río Ganges, que era lo que no se conocía. Alejandro Magno había llegado hasta el río Indo, y luego se tenían referencias de la India, pero lo que era totalmente desconocido era qué había más allá del río Ganges. Esas son las Indias a las cuales quiere llegar Colón, donde América va a ser vista como parte de esas Indias extrangéticas, o sea, parte de Indochina, parte de China y de Japón, y de la península de Corea. La isla La Española va a ser confundida con Japón, Norteamérica con el norte de China, y América del Sur y Centroamérica con Indochina. Así que esas dos realidades se fusionan en las Indias, que al principio son vistas como una sola cosa, después son vistas como un desdoblamiento simétrico, donde por un lado tengo China, Norteamérica, por otro lado tengo Centroamérica e Indochina, y América del Sur. Es como un desdoblamiento a ambos lados del Pacífico, y a todo eso se le llama las Indias. Entonces, sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas era su estilo de vivir. Estas eran de valientes cuerpos y esforzados y ardientes corazones, y de grandes fuerzas. La ínsula en sí, la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba. Sus armas eran todas de oro, y también las guarniciones de las bestias fieras, en que después de haber amansado cabalgaban, que en toda la isla no había otro metal alguno. Es decir, como una nebulosa americana, porque están las Indias, está California. California es el nombre que se le va a poner a un territorio compartido por Estados Unidos y México, cuando Hernán Cortés se entere de que hay un lugar que está habitado solo por mujeres. En lengua indígena era Cihuatán, pero Cortés lo traduce como California porque toma el nombre del Amadís de Gaula. Es decir, el Amadís de Gaula es como un manual hasta geográfico. ¿Dónde viven las Amazonas? Bueno, en California, vamos a ponerle California. Y
esta California entonces estaba muy cerca del paraíso terrenal. El paraíso terrenal es lo que Colón cree encontrar en la desembocadura del río Orinoco. Y ustedes dirán, pero la desembocadura del río Orinoco en Venezuela está muy lejos de California. Bueno, pero lo que pasa es que sienten que encuentran esos lugares en distintas partes de América. No solamente California era supuestamente la tierra de las Amazonas, sino lo que hoy en día se llama Amazonia o Amazonía, y esa sí que está cerca de la desembocadura del río Orinoco. El hecho de que confluyeran en el delta del Orinoco 4 corrientes de agua, estamos acá, un compañero que está queriendo entrar, la recuerda a las 4 grandes corrientes de agua, los 4 grandes ríos, de los cuales hablaban los mapas de la Edad Media. Y las altas montañas de esa zona de Venezuela le hacen recordar a Colón el paraíso. Porque supuestamente, si el paraíso había sobrevivido al diluvio, debía encontrarse entonces en la parte más alta. Y dice entonces Colón que debía ser como el seno de una mujer. Bueno, todo ese tipo de análisis donde se mezcla la realidad y la ficción era lo característico de esta América prefigurada y fantástica y como en una nebulosa, pero que aparece mencionada en el Amadís de Gaula. Hasta ahí llega el Amadís de Gaula, desde los relatos celtas hasta este tipo de descripción en la cual se basaron los conquistadores para identificar territorios. El paraíso terrenal es uno de los grandes mitos que se forman en América por la fusión de mitos españoles, elemento mítico religioso y mítico legendario, que se forma por la fusión de aportes culturales de españoles e indígenas. El paraíso terrenal en la época se consideraba un lugar geográfico que había sobrevivido al diluvio. Y esa idea también existía entre los indios americanos. En América del Sur era el Ibí-Maraí, la tierra sin mal de los guaraníes. Entonces, cuando los expedicionarios del Río de la Plata se encuentran con los guaraníes, le preguntan, buscando en América siempre el paraíso como un espacio geográfico, como un lugar concreto. ¿Ustedes saben dónde se encuentra el paraíso? Bueno, al principio hablarían por señas, después logran traducir. ¿Dónde puede estar el paraíso? Nosotros hace tiempo que lo buscamos. Es la tierra sin mal, un lugar donde nadie se enferma, nadie se muere. Sí, 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 sí. Y además es muy rico. Nosotros hace tiempo que lo buscamos. Y bueno, entonces marchemos en expediciones juntos. Las expediciones de conquista y colonización de América son expediciones conjuntas. Son españolas e indias. Y en el caso del Paraguay, de la fundación de Asunción y del poblamiento del Río de la Plata, es de españoles y guaraníes. Detrás del paraíso, tierra sin mal, que es la síntesis legendaria de ambos detrás de un mismo objetivo. Y esto lo prueban los hallazgos arqueológicos que muestran que en los asentamientos españoles había cerámica española y había cerámica guaraní. Cerámica de factura europea y cerámica de factura guaraní se encuentran juntas en los asentamientos que van fundando a lo largo de América del Sur, que no es solamente Asunción, españoles y guaraníes. Es una colonización conjunta. El paraíso entonces fue buscado en tierras del Río de la Plata. El mito leyenda también de la Sierra de la Plata es lo que da nombre al Río de la Plata. El mito leyenda del Dorado es lo que luego caracteriza a la región minera de América del Sur, que coincide con lo que hoy sería Bolivia, Perú, Colombia. Es una zona muy rica en oro y muy rica también en diamantes y hoy en día también de formas de energía y de recursos muy valorados en el mundo. Pero el primer mito hispano-indio o indio-hispano
fue recogido por Colón, y es el mito de las Amazonas, que fueron buscadas a lo largo del siglo XVI en toda América. ¿Por qué interesaba tanto las Amazonas? Bueno, las Amazonas se pensaba, recogiendo tradiciones griegas, que eran un pueblo que estaba muy cerca de los etíopes, por eso acá se dice que eran negras, y que la alianza entre las Amazonas y los etíopes era lo que le había permitido a Troya sobrevivir. Entonces uno de los proyectos, aunque a nosotros nos parezca fantástico, para reconquistar Constantinopla, era una alianza con las Amazonas. Y por eso la indagación constante, ¿dónde están ubicadas las Amazonas? Pero aparentemente también es una de las primeras referencias que Colón tiene de América, y se debe a que en la actual isla llamada Martinica, que en el mito de los taínos llama Matinino, vivían solamente mujeres. Se entrecruza entonces la realidad con la ficción. Ni bien llega a las Antillas y vuelve luego a España, Cristóbal Colón regresa con un misionero Jerónimo para evangelizar a los indios de la isla La Española, que comparten hoy en día Haití con la República Dominicana. Y Ramón Pané recoge los mitos de los pueblos caribes y taínos. El primer libro que en América se escribe en español es un libro que está hecho para recoger los mitos de los taínos. O sea, la síntesis es evidente. El uso de un alfabeto, de un conocimiento erudito de tipo europeo para recoger un mito que es indígena. Y ese mito indígena, según Ramón Pané, refleja las tradiciones sobre las Amazonas. Lo escribe en el año 1502 y lo titula Relación acerca de las antigüedades de los indios. En el capítulo 2 se habla de cómo se separaron las mujeres de los varones. El mito entonces luego recoge ideas que pueden asociarse con lo que son las Amazonas. Perdón un segundito, están llamando por teléfono, un minutito nada más. Hola. Sí, sí, decime. La llamo entonces. La hija, Mónica, que me marcó el otro día. La llamo. Me llamo. Vaya. Bueno, disculpen, pero es una consulta médica, así que no la quise dejar de lado. Lo que les quiero explicar con esto es que enseguida aparecen elementos en la realidad americana que son asociados por los españoles a su propio mundo. Y eso es lo que hace que cada una de las culturas encuentre en la otra elementos de los cuales asirse. Porque la propuesta de este curso es mostrar cómo hay tres grandes raíces civilizatorias que luego dan origen a esta civilización de la cual formamos parte. Y eso se hace posible en la medida en que en la otra civilización se encuentran elementos de los cuales asirse. Ahora, me parece muy importante que en el Amadís de Gaula nosotros podamos encontrar estas referencias a la realidad americana junto con el mundo celta, porque entonces el Amadís de Gaula recorre, a lo largo de las tradiciones literarias que recoge, recorre la evolución de la propia cultura de la cual nosotros formamos. ¿Qué dice el mito taíno? Es poco conocido, pero se lo puede encontrar en internet. Es una historia que tiene su propio héroe. Voy a leer simplemente un fragmento. Ustedes en internet encuentran Ramón Pané
relación acerca de las antigüedades de los indios, y en el capítulo 2 se encuentran con que comienza diciendo: sucedió que uno que se llamaba Guauyona, a otro de nombre Yadrubaba, dijo que se iban a buscar una hierba llamada digo, con la que se limpian el cuerpo cuando van a bañarse. Este fue delante de ellos, mas lo arrebató el sol en el camino y se convirtió en pájaro que canta por la mañana como el ruiseñor, y se llama Yahuba Bayael, Guabullona. Tuvo que salir entonces de la gruta Casibayagua, y a partir de ese momento comienzan las aventuras del héroe. Lo que les quiero mostrar acá es que en los relatos taínos también hay un héroe, y también tiene una historia, y también tiene un móvil a partir del cual comienzan sus aventuras. Es decir, ¿qué van a encontrar en común los españoles que llegan a las Antillas con los taínos? Una forma de pensar mítico-heroica, con elementos en común que les permite hacer el engarce. Por supuesto que hay otros elementos que no son comunes. Hay otros elementos que para los indios americanos son una novedad. Ejemplo, el cristianismo, ejemplo, las técnicas que aportan los españoles, ejemplo, el mundo del Renacimiento, ejemplo, la monarquía universal. Todo eso es diferente, todo eso es nuevo. Y, ejemplo, la figura del caballero, esto lo marcábamos en la sesión anterior, la figura del caballero que aparece como un modelo para los propios guerreros, pero sí tenemos estos elementos de tipo mítico-heroico en los cuales hacer pie para la síntesis de ambas civilizaciones. El Amadís de Gaula entonces se editó en diferentes oportunidades, y además se vendió mucho y se leyó mucho en América, porque hay motivos para eso. Vamos a pasar entonces de este trabajo de Fernando Carmona, que comenzamos a comentar en la sesión anterior, a otro trabajo que está subido a la plataforma, y que el autor es Jorge Martín García, de la Universidad de Salamanca. Es un artículo publicado en la revista Lemir 20 en el año 2016, en las páginas 345-372, y que se llama América, espejo de caballeros. Relaciones bilaterales entre la ficción caballeresca y el Nuevo Mundo. El caso del Clarivarte de Gonzalo Fernández de Oviedo. El caso del Clarivarte de Gonzalo Fernández de Oviedo. Acá nosotros tenemos otro elemento que hace pie en la realidad americana. Un libro de caballerías escrito en América, por Gonzalo Fernández de Oviedo. ¿Quién fue Gonzalo Fernández de Oviedo? Fue un cronista, autor de Historias Naturales de las Indias. Pero ese cronista también fue escritor de libros de caballería. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta, fue escritor de manuales de la conducta del cortesano, la conducta que tenía que tener el cortesano. Estaba muy preocupado por definir los valores del caballero, y a eso le dedicó varios libros. Estaba muy preocupado por el estudio de la realidad natural, histórica de las Indias, y al mismo tiempo reflejó a través de la literatura la visión de esas Indias. Retoma en este artículo Jorge Martín García las ideas más importantes presentadas por Fernando Carmona, el tema de California, la Amazonia, como la manera como se va dibujando el mapa americano. O sea, observen que el mapa americano se va dibujando en función de tradiciones que recoge el Amadís de Gaula. Pero además a eso le agrega esta historia de Gonzalo Fernández de Oviedo, autor de la Historia General y Natural de las Indias, y que sin embargo escribió
la novela Clarivarte, cuyo título completo es El libro del muy esforzado e invencible caballero de la fortuna, propiamente llamado Don Clarivarte, imprimido y, reunido a esta lengua castellana, el cual procede por nuevo galán estilo de hablar. Ese es el título completo, que es larguísimo, y que abreviamos Don Clarivarte. Fue impreso en Valencia en 1519 en una edición muy ilustrada. Gonzalo Fernández de Oviedo escribió esta novela en el contexto de la fundación de la primera ciudad española en tierra firme, porque el primer asentamiento español en las Antillas fue en Fuerte Navidad en el año 1492, pero la primera ciudad española en tierra firme fue la ciudad de Santa María del Darién, fundada en el año 1510, y que tuvo un desenlace desastroso entre los años 1510 y 1524, hasta que tuvo que ser llevada y reubicada en lo que es Panamá. La región del Darién es la región más hostil e inhóspita que a ustedes se le puede ocurrir para fundar una ciudad. Y el desastre del Darién posiblemente orientó a Gonzalo Fernández de Oviedo de una mentalidad heroica, mítica, ilusionada, fantástica, a una visión más crítica de la realidad. Por eso tenemos en este autor las dos facetas. Tenemos por un lado el novelista, y tenemos por otro lado el estudioso, el erudito, el naturalista. Y tenemos además alguien preocupado por la conducta del caballero y por las normas cortesanas. El argumento de Clarivarte, esta novela americana, ¿cuál es? Es el de un caballero que nace en Albania, luego se educa en Inglaterra, y luego hace un largo viaje a través de los mares hasta Constantinopla. ¿Y qué hace en Constantinopla? Bueno, la conquista. Ya habíamos visto que el objetivo de reconquistar Constantinopla era algo que preocupaba, pero también durante la Edad Media la Europa occidental había querido conquistar a Constantinopla. Es muy interesante que hay como un mundo paralelo en la historia que cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo con relación al mundo americano. Algunos críticos han dicho, bueno, esta novela Clarivarte, que si se ubica en Albania, en Inglaterra y en Constantinopla, es que no tiene nada que ver con el mundo americano. Y sin embargo, ahí hay paralelismos con el mundo americano, hay temas vinculados con el mundo americano, pero no están dichos directamente, sino que están planteados de manera simbólica. Constantinopla habíamos dicho que es la Roma de Oriente, y que había una preocupación por encontrar la Roma de Oriente en el extremo occidente, que ese extremo occidente resultó ser la Nueva España, que Bernal Díaz del Castillo, en su visión de la ciudad de México Tenochtitlán, recordó a la ciudad de Constantinopla y también los encantamientos de la Amadís de Gaula, y que por lo tanto había una asociación entre México y Constantinopla. Entonces, en la descripción de la conquista de Constantinopla, en la novela Clarivarte, se encuentran elementos que recuerdan la conquista de México. Uno de ellos, por ejemplo, es que está gobernado por un tirano, el emperador de Constantinopla es un tirano, que tiene un espejo donde puede ver lo que está pasando en ese mismo día, porque está muy preocupado de que vaya a ser derrocado. Así que recordemos que Santa María del Darién se desarrolló entre 1510 y 1524,
que esta novela fue escrita ahí y que la conquista de América tiene lugar entre 1519 y 1521. La conquista, perdón, de México tiene lugar entre 1519 y 1521. Moctezuma, supuestamente, según la crónica de los vencidos, porque aparentemente está influido por, tiene influencia española, Moctezuma se ve en un espejo donde al mismo tiempo ve llegar a Hernán Cortés. Y el emperador de Constantinopla se mira en un espejo donde puede ver el futuro. Y tiene un anillo que le permite detectar quiénes son los conspiradores que están tramando en su contra. Después hay otros temas también en Clarivarte que recuerdan lo que es el mundo americano, los naufragios, los viajes marítimos, las islas maravillosas habitadas por gigantes, en fin, hay un paralelismo pero que está sugerido con el mundo americano. El paraíso, que al principio es terrenal, en la segunda mitad del siglo XVI va a empezar a transformarse ya en un paraíso que puede corresponder a una utopía en algún momento del tiempo, pero que deja de ser un lugar físico. Esta transición la encontramos entonces en la segunda mitad del siglo XVI, y Gonzalo Fernández de Oviedo, a través de sus análisis en sus historias naturales, influye en esta evolución desde el paraíso terrenal a la utopía, que es un tema que también Fernando Carmona desarrolla en su artículo. Esto lo planteo para ver el mundo de la Amadís de Gaula, es decir, este es el mundo de la Amadís de Gaula. Es un mundo que hace pie en la realidad americana. Se nos está terminando el tiempo, pero quedaría simplemente mencionar cuáles son los libros de Gonzalo Fernández de Oviedo que muestran esa transición entre el mundo ilusionado de la primera mitad del siglo XVI y el mundo desencantado de la segunda mitad del siglo XVI, que va a dar lugar al Quijote, porque la mayor parte de los emprendimientos en la conquista de América pasaron por hambrunas, pasaron por enfermedades, pasaron por desastres naturales y los ataques de los indios. Podemos ahora, si ustedes están de acuerdo, tener una segunda hora. Para eso yo les comparto en la plataforma, vamos a ver en la plataforma un enlace a una segunda hora para poder redondear esto y que ustedes puedan plantear preguntas, inquietudes, reflexiones. Les paso entonces un enlace que lo van a encontrar en la plataforma. Y completamos ahí una segunda hora con preguntas por parte de ustedes, a partir de esto que yo he planteado, para ver si hay dudas o quieren ampliar la información o como quieran, de la misma manera que lo hicimos en el turno A. Se nos está por cortar, así que vamos ahora directo a la plataforma. Voy a hacer un corte de unos minutos, vamos a descansar esos minutos, y mientras tanto voy